Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Asesorías Prexur. Si no se han suscrito a este canal, vayan a la campanita para suscribirnos y para estar bien alertas al nuevo contenido que tengamos en este canal de Asesorías Prexur. Les recordamos que estamos trabajando con el libro de Materia y sus transformaciones. Estamos trabajando con la etapa número 3, que tiene el nombre de los elementos químicos y la tabla periódica. Vamos a dar solución a la preguntita que nos dice el ejercicio número 7. Nos dice, investiga y explica una de las propiedades periódicas mencionadas en esta etapa. Entonces, como propiedades periódicas, nosotros conocemos que podemos tener el radio atómico, también podemos tener el carácter metálico, la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización. Esas son algunas de las que podríamos estar explicando y porque todas ellas son propiedades periódicas. Vamos a explicar una que nos va a ayudar un poquito más cuando estemos viendo el tema de enlace químico, la electronegatividad. Vamos a elegir a la electronegatividad para explicarla dentro aquí de este ejercicio número 7. La electronegatividad nosotros la podemos, primero vamos a definirla. ¿Cómo la definimos? La definimos como la tendencia de un átomo de atraer sobre sí los electrones. Esa es la definición de la electronegatividad. También tiene relación con las otras dos, con la afinidad electrónica y la energía de ionización. Entonces, ¿cómo se comporta dentro de la tabla periódica? También lo podemos estar relacionando con la afinidad electrónica y con la energía de ionización. Pero específicamente, la electronegatividad es esa tendencia de un átomo de atraer sobre sí los electrones. La electronegatividad entonces nos dice si un átomo, por ejemplo, entre el sodio y el cloro, que son dos elementos que podemos encontrar en la tabla periódica, ¿sí? ¿Cuál de ellos va a tener mayor tendencia de atraer sobre sí los electrones? Hay uno que tiene mucha tendencia de atraer electrones. Si tiene mucha tendencia de atraer electrones, a él le gusta recibir electrones. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Por ejemplo, entre estos dos, entre el sodio y el cloro, este que estamos aquí señalando, pues es el que tiene esa tendencia de atraer sobre sí los electrones, o sea, al cloro le gusta estar recibiendo electrones. Y eso es lo que la tabla periódica nos puede ayudar también a predecir de acuerdo a su ubicación del elemento dentro de la tabla periódica. Por el contrario, el sodio no es electronegativo. El sodio no le gusta atraer sobre sí mismo los electrones. Él se comporta de una manera totalmente contraria. Y en lugar de atraer los electrones, él los regala. Él no los atrae, él los cede electrones, ¿sí? Entonces tenemos diferentes formas de que los elementos se comporten dentro de acuerdo a cómo manejan este ámbito de los electrones. Aquellos que tienden a atraer sobre sí los electrones van a ser elementos más electronegativos. Y a los que no les gusta atraer electrones como el sodio van a ser elementos menos electronegativos. Esto se puede determinar mediante un valor numérico. Y entonces los diferentes valores de electronegatividad de los átomos van a determinar el tipo de enlace que se formará en la molécula. De acuerdo a si yo quiero formar un compuesto químico entre el sodio y el cloro, debo de comparar sus electronegatividades y entonces en base a la diferencia de electronegatividades yo poder predecir
qué tipo de enlace químico es el que van a estar formando. Es por eso que aquí me dicen que los valores de la electronegatividad de los átomos van a determinar qué tipo de enlace podemos estar formando. Y esa electronegatividad en la tabla periódica se comporta de una cierta manera. Tiene un aumento a medida que te mueves hacia la derecha. Te mueves de izquierda a derecha dentro de un periodo y disminuye conforme bajas dentro de un grupo. Quiere decir que los elementos que estén más hacia la derecha de la tabla periódica, aquí hay que poner algo en claro, aquí no entran los gases nobles. Los gases nobles no tienen esta propiedad de la electronegatividad porque, como su nombre lo dice, son gases y son nobles y ellos ya tienen tal estabilidad química que ya no buscan reaccionar y por eso no entran en esta propiedad periódica. Entonces, los que me queden más hacia la derecha antes de los gases nobles van a ser los elementos más electronegativos. Y en un mismo grupo, los elementos que queden más arriba van a ser los más electronegativos, porque los de más abajo van a tener menor electronegatividad. Entonces vamos a verlo aquí en la tabla periódica. Aquí tenemos esta tabla y es una tabla muy específica en donde nos ponen unos ciertos valores. Y esos valores que estamos viendo aquí son valores de electronegatividad. Entonces esta es una tabla especial, una tabla de electronegatividad, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vemos que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.10. El helio, el neón, el argón, el radón no tienen electronegatividad, es por eso decimos que ellos no, los gases nobles, la mayoría, solamente el criptón y el xenón no, ellos sí pueden llegar a reaccionar y por eso presentan una cierta electronegatividad. Entonces, la mayoría de los gases nobles no tienen electronegatividad. Tiene el hidrógeno una electronegatividad de 2.10 y luego vemos por acá el litio 0.98. Vemos al berilio 1.57. Vemos por acá al boro con 2.04, el carbono 2.55, el nitrógeno 3, el oxígeno 3.44 y el flúor lo vemos de un color muy rojo. ¿Por qué lo vemos tan rojo? Como vemos aquí va aumentando la intensidad del color conforme va aumentando la electronegatividad. Entonces, ¿dónde vemos los elementos con mayor tonalidad en cuanto a amarillo a rojo? Los vemos del lado derecho de la tabla periódica. Es por eso que decimos en general que los elementos que estén más hacia la derecha de la tabla periódica van a ser los elementos más electronegativos. Hay algunas excepciones, como podemos ver por aquí, pero en general podemos ver que los elementos, entre más hacia la derecha están, van a ser más electronegativos. Otra de las excepciones importantes es el hidrógeno, porque recordemos también que el hidrógeno es un no metal. El hidrógeno es el único elemento que me queda acá en la izquierda, pero que pertenece al grupo de los no metales. Y entonces se comporta como un no metal, y los no metales, como me quedan acá de la derecha de la tabla periódica, son los más electronegativos. Es por eso que tiene una electronegatividad un poquito más hacia el comportamiento de los no metales. Entonces no olvidemos nunca que el hidrógeno tiene una electronegatividad que va más hacia la de los elementos de la derecha porque es un no metal. Pero todos los demás que tenemos por acá tienen una electronegatividad baja. Los elementos que están hacia la izquierda de la tabla periódica tenemos entonces que son los elementos menos electronegativos. Y ahorita mencionábamos también
que si observamos un mismo grupo, por ejemplo, si aquí observamos el grupo 17 de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, observamos que la electronegatividad, ¿qué va pasando? La electronegatividad va disminuyendo. Vemos que el flúor tiene una electronegatividad de 4, el cloro de 3.16, el bromo de 2.96, el yodo de 2.66 y el astato de 2.2. La electronegatividad en un mismo grupo va disminuyendo. Y entonces decimos que aumenta hacia arriba, ¿sí? Es por eso que el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el que me queda más hacia la derecha, antes de los gases nobles, y más hacia arriba. ¿Quién es? Es el, aquí casi no se alcanza a ver, pero adentro de este cuadrito tenemos al flúor. El flúor es de los elementos más electronegativos. Después va a ir disminuyendo la electronegatividad. El que le sigue es el oxígeno. Y luego nos vamos hacia abajo de su mismo grupo que tenemos por ahí, por ejemplo, al cloro. Son de los elementos más electronegativos de nuestra tabla periódica. Y con esto, entonces nosotros también podemos comparar elementos. Por ejemplo, podemos decir, si yo tengo al fósforo y tengo al aluminio, ¿cuál es el elemento más electronegativo? Pues el que esté más hacia la izquierda, más hacia el flúor. El fósforo es el elemento más electronegativo entre el aluminio y el fósforo. También nos pueden pedir que ordenemos, por ejemplo, una serie de elementos químicos de acuerdo a su electronegatividad. Por mencionar algunos, por ejemplo, tenemos aquí en el grupo, en el periodo 2, tenemos el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Si nos pidieran que nosotros ordenáramos a estos elementos químicos en orden descendente de su electronegatividad, primero pondríamos el flúor y decimos que el flúor es más electronegativo que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno es más electronegativo que el carbono es más electronegativo que el boro es más electronegativo que el berilio y que el berilio es más electronegativo que el litio. Eso sería, por ejemplo, un ejercicio que nos podrían proponer, ¿verdad? Podemos ordenar a los elementos químicos de acuerdo a su electronegatividad o de acuerdo a cualquiera otra de las propiedades periódicas. Y nos pueden decir que los acomodemos del mayor al menor o nos pueden decir que lo acomodemos del menor hacia el mayor. Y entonces es por eso que nosotros debemos de comprender cada una de las propiedades periódicas y debemos saber también cómo es que se comportan estas propiedades. La energía de ionización, la electronegatividad, la afinidad electrónica se comportan de la misma manera. Todas ellas van a aumentar siempre hacia la derecha y hacia arriba. El radio atómico y el carácter metálico son contrarios. Ellos aumentan hacia el otro lado, aumentan hacia la derecha y aumentan hacia abajo en la tabla periódica. Y entonces con esto damos respuesta a nuestra pregunta 7, donde específicamente nos enfocamos en explicar la propiedad de la electronegatividad. Si este video te ayuda a comprender mejor estos temas, regálanos un like. También compártelo para que llegue hacia más compañeros y más estudiantes y podamos seguir estando trabajando y generando mayor contenido similar a este. Nos vemos pronto y hasta luego.